Pokrovsk ya debía haber caído. Ubicada en Donetsk, la ciudad debía estar bajo control ruso y servir como base para ataques más profundos en la región. Eso acaba de cambiar. Algo extraordinario ocurre en Pokrovsk, ya que Ucrania logró un avance increíble de 3 kilómetros en la región. Rusia fue sorprendida desprevenida. Pero la historia más importante es que Pokrovsk es solo un ejemplo de lo que está sucediendo en todas las líneas del frente, ya que los ataques en profundidad y los contraataques le están dando a Ucrania todo el impulso. El 19 de mayo, Serhiy Vrachuk, portavoz del ejército voluntario ucraniano, informó que equipos de asalto ucranianos avanzaron profundamente en la región de Pokrovsk, que Rusia dice controlar. Un avance brutal llevó a las fuerzas de defensa ucranianas hasta 3 kilómetros dentro de las líneas de defensa rusas, mientras que una serie de contraataques demostraron que Ucrania tiene la respuesta perfecta para las reservas que Putin está enviando a la región de Pokrovsk en este momento. Esas reservas están mal entrenadas y no están preparadas para enfrentar a los combatientes ucranianos más experimentados. Ucrania le mostró a Putin por qué eso es un problema, y Vrachuk dijo que lo ocurrido fue más que simples acciones tácticas. Vrachuk reveló lo que pudo a UATV. Si hablamos de Pokrovsk, no puedo dar la ubicación exacta por razones obvias. Aquí las fuerzas de defensa lograron no solo contraataques tácticos, sino también acciones de ruptura, afirmó Vrachuk, agregando que en algunos puntos penetraron 3 kilómetros en la defensa rusa. Luego dio el último mensaje que Putin quería escuchar. Y la operación continúa. Rusia prioriza Donetsk y Ucrania lanza contraataques en regiones donde las fuerzas de Putin son más débiles. Pokrovsk parece ahora una de esas regiones. Si Vrachuk tiene razón, esto no es un caso aislado. Es un punto de partida para más operaciones ucranianas que buscan penetrar más en las líneas defensivas rusas, lo que impacta en los planes de Putin para el resto de Donetsk. Además, el Regimiento 413 de Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, o Regimiento RAID, nos dio información sobre el avance de Pokrovsk por parte de Ucrania. En una publicación en X, RAID compartió un video de uno de sus drones logrando impactos directos en un puesto de mando ruso ubicado en los restos de un edificio de gran altura en Pokrovsk. El video es interesante. A medida que cada dron sigue al anterior, vemos cómo el puesto de mando se degrada hasta convertirse en un montón de escombros en llamas. RAID reveló que ese puesto de mando era usado por la 9ª Brigada Separada de Fusileros Motorizados, o SMRB, del 51º Ejército de la Federación Rusa, y fue instalado deliberadamente en las ruinas de un edificio de gran altura, porque Rusia esperaba que esto hiciera imposible detectar el puesto. Rusia estaba equivocada. La destrucción del puesto de mando de la 9ª Brigada Separada de Fusileros Motorizados del 51º Ejército debilitará la capacidad del enemigo para planear y coordinar acciones ofensivas en el Donbass, declaró RAID. Eso muestra por qué el avance de Ucrania hacia Pokrovsk es tan importante. Pero lo que más afectará a Putin es que Vrachuk dice que el contraataque ucraniano en Pokrovsk es solo una de varias operaciones similares en todo Donetsk. Las fuerzas ucranianas avanzan más allá de Pokrovsk hacia Mirorad, Lyman y Konstantinivka, revirtiendo poco a poco los avances rusos que a Putin le costaron meses lograr. Esta es una campaña que impacta a todo Donetsk, porque Ucrania está destrozando las líneas rusas en lo que ahora se supone que es la retaguardia, lo cual está paralizando los intentos de Rusia de avanzar más en Donetsk. Pero quizá te preguntes, ¿cómo es posible esto? Se decía que Pokrovsk ya había caído en manos de Rusia desde hace tiempo. Ya casi es mitad de 2026. Esa región ya debería estar bajo control total de Rusia. Eso es justo lo que Putin y sus aliados querían que creyeras. Pero la realidad es mucho más compleja. Rusia afirma controlar Pokrovsk. El Kremlin afirma esto desde hace tiempo, desde que Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, aseguró que Pokrovsk estaba bajo control ruso el 1 de diciembre de 2025. Gerasimov tenía tanta prisa por difundir la noticia que el Kremlin la publicó en Telegram y él mismo se la comunicó a Putin. No por casualidad, la noticia de la captura de Pokrovsk por parte de Rusia llegó justo en el momento adecuado para que Putin la utilizara como ventaja en las conversaciones de paz que se llevaron a cabo unos días después. No pasó mucho tiempo antes de que las mentiras rusas fueran expuestas. Un día después de las afirmaciones de Gerasimov, el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, afirmó que no había visto ninguna evidencia que sugiriera que Rusia hubiera completado la toma de Pokrovsk. El ISW también dudó que la ciudad, incluso si caía, fuera una buena base para los planes de Rusia en Donetsk, como afirmó Putin. En ese momento, Ucrania aún tenía fortificaciones en el oeste, norte y noreste de Pokrovsk, dificultando el avance ruso en la región. Por supuesto, todo esto se informó a finales de 2025.
Rusia ha avanzado más y nadie se hace ilusiones. La situación en Pokrovsk no es favorable para Ucrania, pero tampoco es tan simple y claro como Rusia quiere que parezca. Todavía hay combates en esa región, así como en la ciudad que Rusia afirma controlar. Lo sabemos por declaraciones del comandante en jefe ucraniano, Oleksandr Syrskyi, quien afirma que Rusia ha concentrado unos 99.000 soldados en la zona de Pokrovsk, el mayor agrupamiento ruso en el frente ucraniano. Son muchos soldados. Estos soldados deberían estar concentrados en el cinturón de fortalezas de Donetsk, especialmente en Konstantinivka. El hecho de que estén concentrados en la región de Pokrovsk nos dice dos cosas. Pokrovsk no es realmente la base ideal para lanzar ataques como afirmó Putin. Si así fuera, esos 99.000 soldados avanzarían más en Donetsk, acercando a Putin a su objetivo de tomar el Donbass en septiembre. Parece una fecha límite imposible, sobre todo ahora que Ucrania contraataca en Pokrovsk. Además, el aumento de tropas en Pokrovsk muestra que Rusia teme perder terreno. Rusia establece líneas defensivas en una zona que dice controlar totalmente, aunque sabe que su control ahí es más débil de lo que admite. El Kremlin ya no tiene que admitir nada. Ucrania le demostró al mundo que puede avanzar en Pokrovsk. La situación en Pokrovsk no es tan favorable para Rusia como dice el Kremlin, y empeora al ver lo que ocurre tras las líneas. Un contraataque de 3 kilómetros es una gran noticia para Ucrania. Esto muestra debilidades en las defensas rusas en Donetsk que pueden aprovecharse. Detrás del problema existe algo más importante. Antes de profundizar en eso, esto es un recordatorio de que estás viendo The Military Show. Si estás obteniendo información del canal, asegúrate de estar suscrito. Lo explicamos así cada semana. El mayor problema de Putin en Pokrovsk son los ataques en la retaguardia, tan peligrosos o más que el contraataque ucraniano en el frente. Bratuk dijo a UATV: hubo ataques muy adentro del territorio temporalmente ocupado contra la logística enemiga, lo que afecta la intensidad de las operaciones y la capacidad rusa para continuar la guerra. Es la campaña de alcance medio la que realmente está perjudicando a Rusia en Pokrovsk y en la región más amplia de Donetsk. La destrucción del puesto de mando es solo un ejemplo, pero va más allá. Como señala el Independent, Ucrania ha estado invirtiendo una enorme cantidad de recursos para poder ejecutar ataques en un rango de 30 a 180 kilómetros detrás de las líneas del frente. Estos ataques tienen como objetivo cosas como puestos de mando, como ya hemos visto, junto con vehículos militares, defensas aéreas y logística. Este tipo de ataques no cambiarán el curso de la guerra por sí solos, pero lo que hacen es abrir oportunidades para asaltos en otros sitios. Probablemente eso vimos en Pokrovsk. Ucrania usó drones de nueva generación y de alcance medio para atacar la retaguardia rusa en esa región. La paliza que recibió Rusia habrá hecho que algunas de sus tropas en la línea del frente pierdan apoyo y quizás incluso capacidades de comunicación con sus comandantes. El caos se desata. Las defensas de Rusia se vuelven menos organizadas, y es entonces cuando los equipos de asalto de Ucrania pueden atacar, eliminando a las tropas rusas dispersas para penetrar profundamente en las líneas defensivas. Bratuk afirma que estos ataques de alcance medio no reducirán los asaltos rusos. Puede que esté equivocado sobre eso, como lo sabrás en unos minutos. Aunque tuviera razón, lo importante es que la estrategia de alcance medio de Ucrania, junto con sus contraataques y las fuertes defensas que ha establecido en otros puntos de Donetsk, está causando un desgaste que Rusia no puede soportar. Sin embargo, el problema para ellos se ha convertido en particular en reponer las pérdidas que están sufriendo, dice Bratuk sobre las fuerzas de Rusia en Donetsk. Las bajas diarias del enemigo son unas 1000 entre muertos y heridos, lo cual es grave para los rusos. Se ven obligados a usar reservas estratégicas para otros fines, para cubrir sus propias brechas en lugar de intentar abrirse paso hacia nosotros. Probablemente vimos esto en Pokrovsk. Aunque reunir 99.000 soldados en esa región impresiona, no representa una fuerza ofensiva real si Rusia los usa para cubrir brechas por las pérdidas en vez de lanzar asaltos. Enfoquémonos en los comentarios de Bratuk sobre las pérdidas rusas. Hay algunas cifras interesantes que han salido en los últimos meses que dan contexto sobre lo mal que están realmente las cosas para Rusia. Según Syrskyi, Rusia ahora está perdiendo 3 veces y media más soldados que Ucrania en todo el frente. La proporción empeora para Rusia al comparar soldados muertos de cada lado. En algunos días, Syrskyi afirma que Rusia está perdiendo entre 7 y 9 soldados por cada soldado ucraniano que muere. Eso resalta la falta de sostenibilidad mencionada por Pratik. Los soldados muertos no regresan al campo de batalla, pero los heridos pueden recuperarse y volver. ¿Podemos profundizar más? Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, en abril, Rusia tuvo 35.203 bajas militares entre muertos y heridos. Hubo pérdidas similares en marzo, sumando unas 70.000. Ahora apliquemos la proporción de Syrskyi a ese total.
Lo que vemos es que Ucrania ha perdido alrededor de 20.000 soldados entre muertos y heridos entre marzo y abril, en comparación con los 70.000 que perdió Rusia. Recuerda que Rusia tiene muchos más soldados muertos que heridos. El 10 de marzo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que el 62% de las bajas rusas son muertes causadas por Ucrania y el 38% heridos. Así que 70.000 bajas en 2 meses equivalen a 43.400 soldados que Rusia nunca recuperará. Eso es más del doble de las bajas ucranianas en ese periodo. Brachik tiene razón. Rusia pierde soldados a un ritmo insostenible. Podemos profundizar más en las matemáticas para mostrar lo mal que está Rusia en Donetsk. El 8 de abril, United 24 Media informó que Rusia está perdiendo 316 soldados por kilómetro cuadrado que capturan en la región de Donetsk. Quedan alrededor de 6.000 kilómetros cuadrados de esa región por capturar. Si hablamos de sostenibilidad, las cifras son un problema para Putin. A este paso, Rusia tendría que perder casi 1.9 millones de soldados para tomar Donetsk. No pinta bien para los 99.000 soldados reunidos en Pokrovsk. Rusia habrá consumido a todos esos soldados en cuestión de meses. Luego necesitará más y más. Donetsk aún no habrá caído. Si sumamos que Ucrania está logrando avances en Pokrovsk, junto con todos los ataques de alcance medio que está llevando a cabo, la situación para Rusia pasa de mala a peor. Ucrania hizo algo extraordinario en Pokrovsk. Rusia fue sorprendida y pasará meses recibiendo una paliza. Lo más loco es que Putin seguirá ordenando a sus tropas lanzarse de lleno al combate contra Ucrania. El subdirector de la Oficina Presidencial Ucraniana, Pablo Paliza, afirma que Donetsk será el principal enfoque ruso mientras la fallida ofensiva de primavera avanza hacia el verano. Putin busca llegar a la frontera administrativa de Donetsk, para lo cual necesita un Pokrovsk estable, desde el cual lanzar asaltos y un cinturón de fortalezas colapsado. No tiene ninguna de las dos, ni está cerca de tenerlas. Putin continuará con ataques cada vez más débiles, mientras Ucrania destruye la retaguardia rusa y avanza en Pokrovsk. Rusia seguirá presionando, pero la situación empieza a desmoronarse. Esto nos remite a los comentarios de Bratuk sobre que Rusia mantiene el nivel de sus asaltos. Eso puede no ser exacto. El 19 de mayo Syrskyi dijo que Ucrania igualó a Rusia en cantidad de asaltos y algunos días Ucrania supera a Rusia en ese aspecto. Por ejemplo, ayer el general no especificó el día exacto. La situación se caracterizó por el hecho de que el número de nuestras acciones ofensivas por primera vez superó el número de acciones ofensivas del enemigo, afirmó Syrskyi en una entrevista con Milutinov. Syrskyi no especificó a qué día se refería con ayer. La entrevista se publicó el 9 de mayo, pero pudo grabarse antes. Pero lo importante aquí es que Ucrania está golpeando a Rusia más fuerte de lo que Rusia está golpeando a Ucrania. Eso no debería pasar. Es un gran logro para Ucrania, ya que Rusia reunió 99.000 soldados en Pokrovsk. La presión está empezando a ejercerse sobre las fuerzas de Putin. Y 3 kilómetros ganados en Pokrovsk son prueba de que la presión está empezando a dar resultados. Zelensky tiene mucho que decir sobre lo que ocurre en Pokrovsk, Donetsk y el campo de batalla. El 19 de mayo, el presidente de Ucrania informó en su discurso diario que la situación en el frente está cambiando. Este mes, la dinámica ha cambiado a favor nuestro y de Ucrania. Mantenemos más posiciones y causamos más daño. Nuestras sanciones a Rusia han tenido un impacto significativo. Zelensky confirmó que aprobó los planes de largo alcance de Ucrania para junio. Más adelante explicaremos por qué esto es importante tras resaltar otro cambio en la guerra. Se están llevando a cabo reformas militares que están diseñadas para hacer de Ucrania una fuerza de combate aún más poderosa de lo que ya es. En su entrevista con Militarny, Syrskyi mencionó que habrá nuevos contratos, mayor salario para los soldados ucranianos y mejores mecanismos para regular la baja de quienes terminen su contrato. En particular, se ofrecerán más incentivos financieros a los soldados que ocupen los puestos más urgentes en el campo de batalla, lo cual hará maravillas para la moral. El avance de Ucrania hacia Pokrovsk y sus contraataques en otras zonas han generado optimismo, pues sienten que el impulso está a su favor. Estas reformas se sincronizaron para que Ucrania aproveche sus éxitos. ¿Por qué son importantes los ataques en profundidad? Zelensky está tan interesado en resaltar que ha aprobado los planes para la campaña de ataques en profundidad de Ucrania porque esto encaja con lo que ya hemos discutido, el desgaste gradual de la fuerza de Rusia en la retaguardia. En los territorios ocupados, los drones de alcance medio están destruyendo el sistema de apoyo que los títeres de Putin en el frente requieren, lo que está creando oportunidades para que Ucrania lance el tipo de contraataques que ahora estamos viendo en Pokrovsk. Sin embargo, el panorama más amplio abarca los ataques de Ucrania en lo profundo del propio territorio ruso. Los ataques ucranianos en Rusia han causado problemas graves.
Antes del avance en Pokrovsk, Ucrania lanzó cientos de drones contra Moscú y la Rusia continental, incluyendo un ataque a la refinería de petróleo de Perm, que está a 1.500 kilómetros de Ucrania y ha sido atacada varias veces en mayo. La campaña de largo alcance de Ucrania se ha vuelto tan masiva que el Consejo Atlántico se sintió lo suficientemente confiado como para decir que Ucrania está ganando la guerra de drones en un artículo del 19 de mayo. Los ataques de Ucrania contra las refinerías de petróleo y puertos de Rusia han limitado la capacidad de Rusia para obtener ganancias de su producto más valioso, además de causar problemas para llevar combustible y otros productos petroleros a las tropas que operan en Ucrania. Cada ataque a un sistema de defensa aérea en la Ucrania ocupada abre rutas que Ucrania puede usar para atacar Rusia. E incluso los drones FPV de Ucrania tienen mayor alcance, algunos llegando a distancias de más de 70 kilómetros para atacar detrás de las líneas rusas. Es una estrategia de muerte por 1000 cortes y ahora estamos empezando a ver que está dando resultados. Tan impresionante como es el contraataque de Ucrania en Pokrovsk, es solo un ejemplo de muchas veces que Ucrania ha hecho retroceder al enemigo en 2026 territorios siendo liberados en el sur y el este. Las fuerzas rusas se debilitan en el frente por la destrucción de su apoyo en territorios ocupados y el aumento de ataques ucranianos de largo alcance. La base de la ofensiva de primavera y verano para tomar Donetsk se ha desmoronado. Ucrania está rompiendo el frente ruso, lo que podría marcar el inicio de una contraofensiva más grande que exponga a Putin como un táctico inútil. No importa hacia dónde mire Putin, ya sea los drones, la cantidad de asaltos que se lanzan en el frente o incluso la cantidad de territorio que se está tomando, Ucrania está saliendo victoriosa. Ahora el líder ruso sabe que ni su capital está a salvo. Sin piedad, solo venganza mientras Rusia estallaba en enormes bolas de fuego a principios de mayo. Descubre lo mortales que son las estrategias de largo alcance de Ucrania viendo nuestro video sobre sus ataques de represalia ante las acciones de Rusia en Kiev. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para no perderte lo que preparamos. Gracias por vernos.